En Castil de Lences se descubre un remanso de paz. En este aislado rincón de la Bureba, resguardado de los vientos norteños por las primeras estribaciones del páramo, fue fundado en el año 1282 el Monasterio de la Asunción, por mandato de doña Sancha de Rojas y Velasco. A pocos metros del Monasterio de las Clarisas y del espectacular conjunto urbano, se construyó el templo románico de Santa María. Consta de nave única rectangular, portada abierta al sur, espadaña a los pies y ábside semicircular. Consecuencia del devenir histórico son las reparaciones y aditamentos que han alterado la fisonomía de su original planta románica. Otro aliciente para visitar el templo lo supone el hallazgo de la pila bautismal románica. Son pocas las pilas bautismales aparecidas en esta comarca si se comparan con los numerosos e importantes restos románicos conservados. Esta de Castil es cuadrada y perfectamente regular, que reproduce de manera sencilla el recinto fortificado de la Jerusalén celeste. El pueblo de Lences se emplaza en el margen izquierdo de la carretera provincial que conduce a Poza de la Sal. Dista unos 18 kilómetros de Briviesca. La mole de la iglesia de Santa Eugenia domina la primera perspectiva que se avista de la localidad. Próximo a ella, el puente medieval sobre el río Omino. Su parroquial, que no corresponde con la citada tempranamente en la documentación de Oña, es un interesante edificio que mantiene de su fábrica románica tardía una historiada portada abierta al sur. A pocos kilómetros y en sentido norte se alcanza la pintoresca villa medieval de Poza de la Sal. Declarada conjunto de interés histórico-artístico, se asienta a los pies de un macizo rocoso sobre el que emerge el castillo de Los Rojas. El núcleo urbano se configura dentro de la muralla levantada en el siglo XIV, de la que aún restan algunos tramos, y en cuyos lienzos se abren 3 puertas. Fuera de él y en lo alto, las salinas dispersas por el Diapiro fueron la principal fuente de riqueza de la población en la Edad Media. El único testimonio románico del lugar se descubre en el santuario de la Virgen de Pedrajas, una de las 17 ermitas que tuvo Poza en otros tiempos. La imagen tardorrománica de esta Virgen con el niño se sube en procesión a la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián el día 29 de junio. Durante más de 2 meses forma parte del rico conjunto mobiliar que alberga el edificio gótico declarado bien de interés cultural. Regresa de nuevo al santuario el domingo siguiente al 8 de septiembre, en la popular fiesta de la Virgen de Pedrajas. Partiendo desde este grandioso balcón de la Bureba en dirección Burgos y antes de llegar a Carcedo de Bureba, se encuentra un paraje de singular belleza conocido como Las Torcas. Entre los robles bajos y enebros que crecen en la orografía de color rojizo, se pueden visitar desde un silencio profundo los restos románicos de los templos de Arconada y Valdearnedo. De nuevo en la carretera provincial de Poza, sentido Burgos, se contempla la bella estampa de la parroquial de Carcedo de Bureba, que desde la cima del promontorio domina todo el caserío escalonado. Numerosos fueron los templos románicos construidos sobre un montículo, destacados y algo distantes del urbanismo del núcleo. Camino de Rublacedo de abajo se coge una desviación que permite visitar los templos románicos de San Andrés de Rojas y San Martín de Piérnigas. En la histórica localidad que fue posesión de la familia de los Rojas, todavía permanecen alejados del caserío los restos de su castillo. Dentro del núcleo destaca la monumental iglesia del siglo XVI de formas góticas. De una fábrica anterior era un pórtico románico que tras las obras de reforma se convirtió en capilla. Tal y como consta en la documentación de Piérnigas, además de su iglesia parroquial y un hospital, la ermita de San Martín era una de las 3 que tuvo la localidad. A 1 kilómetro, al noroeste de la población, se halla una de las mejores y más sobrias construcciones de todo el románico burgalés. Norte de la comarca: Briviesca, Aguilar de Bureba, Los Barrios, Hermosilla, Pino,
Terminón, Ojeda, Madrid de las Caderechas, Río Quintanilla, Oña. Briviesca, antigua Virovesca romana, es el punto de partida de la ruta del románico norte de la comarca. Silenciado su pasado románico, destaca de su patrimonio eclesial los monumentales templos góticos reformados de San Martín y de Santa María. Pero esta histórica villa, capital de la Bureba, interesa además por la regularidad de su plano, donde sobresale su espaciosa y soportalada Plaza Mayor. Tanto los palacios y casas blasonadas como el convento de Santa Clara, fundado por doña Mencía de Velasco a principios del siglo XVI, nos hacen revivir el esplendoroso pasado de la ciudad. A 3 kilómetros en dirección a Oña se encuentra el pueblo de Aguilar de Bureba. Era uno de los 12 lugares que comprendía el alfoz de Briviesca. Su iglesia de Santa María la Mayor, al igual que otros templos, es un organismo vivo que ha sido modificado a lo largo de sus siglos de historia. De su inicial y dominante fase constructiva románica son la portada, la única nave, la cúpula sobre pechinas, el tramo de la escalera que posibilita el acceso a la antigua torre y el ábside. Pero si por algo destaca este monumento de interés cultural declarado en el año 1983, es por los interesantes capiteles historiados del arco triunfal. La representación de las luchas de caballeros en uno y la presencia de basiliscos en el otro deben interpretarse como la lucha entre el bien y el mal, de los que saldrá victorioso el bien. Saliendo de nuevo a la carretera local en dirección a Oña y tras recorrer unos kilómetros se alcanza el pueblo de Los Barrios de Bureba. La ermita, que se localiza a las afueras del caserío, fue en su momento el templo del despoblado barrio de San Facundo. La primera referencia documental expresa sobre esta localidad apareció en 1102, en una donación hecha al monasterio de San Salvador de Oña. Pero fue en el año 1194, también en la documentación oniense, donde se diferenció con claridad el barrio de San Facundo. 13 años antes, tal y como consta en una inscripción del ábside, parece que fue edificada la ermita. La contemplación del edificio provoca un efecto sorpresa. Emplazada en un pequeño montículo, carece de nave y solo tiene el ábside semicircular y una monumental espadaña, construidos ambos con una magnífica sillería. Por las escenas conservadas, no se conoce si la escultura respondería a un programa iconográfico completo o atiende más a un fin decorativo, como suele ser frecuente en muchos templos románicos. Lo que sí se percibe es que toda la labor ha sido realizada con notable dureza y tosquedad, mostrándose la huella popular pero expresiva del escultor. Tres kilómetros son los que separan la localidad de los barrios del pueblo de Hermosilla. Como ocurre con algún que otro término de la comarca, fue citado en el documento fundacional del monasterio de San Salvador de Oña. El templo se construyó en un alto algo distanciado del núcleo, desde donde se contempla una preciosa imagen del nordeste de la comarca. En la actualidad, la iglesia presenta una planta de cruz latina. De su origen románico, de finales del siglo XII, solo permanece la monumental cabecera que no desdice de los elementos más tardíos. Una de las referencias que no pasan inadvertidas en la visita del templo de Santa Cecilia es su riqueza ornamental e iconográfica, sin duda una de las más ricas del románico burebano. A 21 kilómetros de Briviesca, siguiendo por la carretera que lleva a Oña, se sitúa el término de Pino de Bureba. Fue una de las numerosas villas pertenecientes al cercano monasterio de San Salvador. La construcción de San Martín posiblemente se inicie en la segunda mitad del siglo XII. Destaca por la forma pentagonal de su ábside y por la elegante factura escultórica de su portada. Cerca, y agregada a Oña, aparece la villa de Terminón. Su templo de la Natividad únicamente preserva de su pasado románico el testero más popular de toda la comarca.